Bueno, jóvenes, vamos, buenos días de nuevo. Les explico aquí algo, entonces los que llegaron descarguen de nuevo el archivo de Excel y el archivo de R, que llama pruebas de estacionalidad. Vamos a realizar ahora el test KPSS. Ya en la clase de Marte hicimos lo que fue el test de YouTube, ¿cierto? Donde la mayoría de las series que analizaron nos dieron proceso estacionario en tendencia, pero como les decía Dicky Fuller, hay veces no es tan sensible para detectar la presencia o no de una raíz unitaria. Entonces miremos cómo se aplicaría el test KPSS, pero usando pues el software. Entonces miren, vamos a suponer que la serie analizar, vamos a analizar el proceso Y sub T con el test KPSS utilizando R. Ya, este es particular, cómo sería utilizando R. Entonces, usted realiza dos pruebas de hipótesis a la vez. Una primera prueba es la siguiente. Sería hipótesis nula, Y sub T es un proceso PET, o sea, un proceso estacionario en tendencia. Y la hipótesis alternativa es que Y sub T no es un proceso estacionario. Y eso no es un proceso estacionario. Y a la vez hace también esta prueba hipótesis. Hipótesis nula, Y sub T es un proceso estacionario pero en medio, ¿cierto? Y sub T es estacionario en medio. Y la alternativa, la hipótesis alternativa sería que Y sub T no es un proceso estacionario. Y eso que no es un proceso. Entonces se plantean esas dos hipótesis. Y entonces miren cómo serían las interpretaciones dependiendo de la decisión. Si en las pruebas, si en las pruebas 1 y 2, en ambas, se rechaza la nula, se rechaza H sub 0. Entonces, Y sub T no es un proceso estacionario. Y eso que no es un proceso estacionario, se debe aplicar de nuevo el test, se debe aplicar de nuevo el test a la primera diferencia, de Y sub T. ¿De acuerdo? En el caso de que si en las pruebas 1 y 2 le da que se rechaza la hipótesis en ambas. Entonces, la conclusión es que usted tendría una raíz unitaria, es decir, no es un proceso estacionario, se hace de norte a la primera diferencia de Y sub T. Bueno, otra situación.
Si en la prueba 1, si en la prueba 1 no se rechaza, H sub 0. Y en la prueba 2 se rechaza, y en la prueba 2 se rechaza H sub 0, entonces es porque Y sub T es un proceso estacionario en tendencia. Entonces, si en la prueba 1 no se rechaza la nula y en la prueba 2 se rechaza la nula, entonces porque Y sub T va a ser un proceso estacionario en tendencia. La otra situación es, si en la prueba 1 se rechaza H sub 0 y en la prueba 2 no se rechaza H sub 0, entonces Y sub T va a ser un proceso I0. Si en la prueba 1 se rechaza la nula y en la prueba 2 no se rechaza la nula, Y sub T es I0. Y la otra situación es si en las pruebas 1 y 2 no se rechaza la hipótesis nula, entonces es porque la serie original va a ser IC. Si en las pruebas 1 y 2 no se rechaza la nula, entonces Y sub T va a ser un proceso estacionario en medio. Obviamente eso aplica lo que estamos haciendo. Si en la primera situación nos da que se rechazan la nula en ambas, se aplica el nuevo test para la primera. A la primera también habrían que hacerle esas dos pruebas. Inclusive el test KPSS, vuelvo y repito, es más robusto y puede detectar fácilmente la presencia de una raíz orbital. Estuve revisando lo del filtro de Hodrich y sí se hace un poco lento, ya que para poder descomponer en una tendencia y en una parte cíclica, el proceso interno de computación es un poco extenso. Tiene una matriz como, y eso que apenas son como 3000 y punta de datos, pero es una matriz de 3000 por 3000 que requiere pues mejor memoria RAM para que el procedimiento sea un poco más rápido. Tarda por ahí 2 o 3 minutos. Lo que le bajé fue, ¿se acuerdan que hay una frecuencia que era un número grande? Ajá, le bajé la frecuencia porque la frecuencia lo que hace es como volverlo más estricto para que me obtenga bien esa componente de tendencia, pero se puede bajar, mermarle a eso como para mermarle un poco de tiempo. Vamos entonces a aplicar el test KPSS para ya empezar toda la etapa de modelación de los modelos ARIMA, porque repito, hasta ahora lo que hemos hecho en estas primeras 3 semanas es que ustedes entiendan cómo transformar una serie de tiempo en forma adecuada, en I0 o en PET.
De los que apenas están llegando, recuerden descargar de nuevo, organicé de nuevo el documento de R, el de pruebas de estacionariedad y el archivo de Excel, que le adicioné a la hoja donde estamos trabajando otras dos variables que vamos a modelar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vaya, abran por favor el archivo de R. Prueba, lo organicé ya todo, le borré pues muchas cosas que están ahí, que sobraban, y ya quedó un poco más limpio para la metodología de estudio de ustedes. Bueno, recuerden, primero corramos las librerías. Voy a correr las librerías. Que me lea el archivo de datos. En este caso, la hoja, pues, que es donde tenemos qué año usted, señorita. Entonces ahí ya me leyó los datos de la hoja donde están Apple, Microsoft, Nvidia, SPY, Eurodólar y los. Corra el de Excel. Ya descargó el de Excel. No lo lee, porque aquí yo lo tengo, a ver, él lo descarga como en, pues obviamente en descargas, y ahí lo lee directo. ¿No? Recuerden que la hoja es la hoja que se llama ejemplo 1. Listo, entonces, vea, voy a bajar al Tesca PSS. Repito, esto ya lo organicé. Este primero fue el de Apple. Bueno, ahí está todo lo del test de Dickey Fuller. Y bajemos, ya les digo a qué línea. A ver, aquí les muestro, por ejemplo, Microsoft, que nos había dado que el logaritmo de Microsoft, y adicioné cositas también, es un proceso estacionario en tendencia, por lo tanto se debe aplicar el filtro de Hodrich al logaritmo de Microsoft. Le bajé la frecuencia a 100, a pesar de que dice aquí 100 datos anuales, simplemente para no hacerlo tan pesado. Y le adicioné al código el cómo obtener la componente tendencia y cómo obtener la componente cíclica. Esto no lo teníamos en el código anterior. Y que me grafique tanto la componente tendencia como la componente cíclica. Logaritmo de Nvidia, recuerden que nos dio que tiene raíz unitaria, se va a aplicar el t a la primera diferencia. Y la conclusión aquí es que la primera diferencia es PT. Bueno, y repito, de nuevo adicioné esta parte. SPY creo que también SPY nos dio PT también, sí. Logaritmo es. El eurodólar nos dio I1 y listo. Entonces vamos a analizar el test KPSS. Voy a empezar con logaritmo de Apple. Vamos entonces el que acabo de explicar. Entonces, para el test KPSS que vimos en la clase del martes, les decía que se realizan dos pruebas de hipótesis. Una donde estoy colocando aquí hipótesis nula, y sub t, pues y sub t sería logaritmo de Apple, es un proceso estacionario en tendencia. Y la otra prueba que realizo, y sub t es y cero.
Entonces se realizan esas dos pruebas de hipótesis. Vamos a realizar esas dos a la vez. Entonces se ubican ahí en la línea 200. Pero primero tengo que me lea los datos. Sí, hacerle la transformación acá. Vamos a que me lea los datos. Pues de la 38 a la 40 y tomarle, tomarle logaritmo natural. Entonces corren de la 38 a la 41 y necesito también la diferencia que la habíamos hecho por acá en la 70 para obtener tanto el logaritmo como el retorno. Inclusive de una vez ya que me devolví, hagamos lo mismo para Microsoft. Entonces cogemos el de Microsoft de la 127 a la 130 y lo corremos. Listo. Bueno, vamos a hacer la parada 2 y la otra en parecida. Entonces volvamos al test KPSS. Ahora sí, vamos a correr de la 281 a la 287. Repito, se corren las dos. Una donde se supone que el logaritmo de Apple es PT y la otra donde el logaritmo de Apple es IC. Entonces corramos esas dos. Y él nos entrega unos valores P y nos entrega también el KPSS, pero con el p-value tomamos la decisión. Acá yo le digo le digo al software que me entregue los dos valores P de cada prueba de hipótesis. Entonces voy a, tanto el que tiene tendencia como sin tendencia, que me entregue ambos. Entonces vamos a darle ahí y ambos valores P dan 0.01, ¿cierto? Entonces vamos a interpretar de acuerdo a lo que tenemos acá. Primero recordemos la regla de decisión con el test KPSS. La regla de decisión. En la clase del martes les decía que se rechaza la hipótesis nula si LM es mayor que un valor crítico dado. O también puede ser así, en este caso con el valor P, se rechaza H sub 0 si el valor P es menor que A. Cualquiera de las dos. Con el estadístico LM o con el valor P. Entonces empezamos con logaritmo natural de A. ¿Qué nos dio el valor P en la prueba 1 y qué nos dio el valor P en la prueba de hipótesis 2? Para este dio puntos, para ambos creo que di puntos 0,1, ¿cierto? Bueno, vamos a anotar aquí que este es el p-value. Entonces el p-value es 0.01 y para la prueba 2 el p-value es 0.01. O sea que, ¿qué decimos ahí? ¿Qué pasa en cada prueba? Correcto, en cada prueba se rechaza porque esto es menor que alfa, esto es menor que alfa, alfa de 0.05. O sea que diríamos que en las pruebas 1 y 2 se rechaza H0. Y de acuerdo a lo que acabamos de ver hoy, ¿qué pasa si se rechaza? No, a volver acá. Si en las pruebas 1 y 2 se rechaza. No es estacionario, que es lo lógico,
¿Y qué dice? Se debe aplicar de nuevo el test a la primera diferencia. ¿Verdad? Que acá diríamos que se debe aplicar de nuevo el test, de nuevo el test KPSS a la primera diferencia. A la primera diferencia. Bueno, entonces otra vez ya vamos a analizar los retornos, que sería la primera diferencia de A. Y ya entonces miramos qué nos daría la prueba 1, que nos da el equivalio, y qué nos da la prueba 2. Otra vez nos fijamos en el equivalio. Entonces mire que podría ser más rápido que el de Dickey Fuller, pero tampoco es difícil pues el de Dickey Fuller. Bueno, entonces vamos a mirar. Aquí, mire que digo realizar, inclusive coloquemos para que les vaya quedando acá, se debe realizar el test KPSS a la primera diferencia de logaritmo natural de A. Bueno, y ya saben que la primera diferencia pues son los retornos. Entonces por eso acá de nuevo observen que vamos a hacer la hipótesis nula. Yo lo dejé así para no estar cambiando acá. Siempre la nula es YT es PT. YT en este caso uno se fija acá, son los retornos de Apple. Hipótesis alternativa, la otra hipótesis, YT es y 0. Y de nuevo acá me fijo. Entonces la variable a analizar son los retornos de Apple. Aquí quiero mirar en tendencia, PT y aquí en nivel, o sea, hay 0. Entonces volvamos a correr de la 303 a la 309. Ahí corremos los test. ¿Qué pasó aquí que no me encontró? ¿A dónde? Por allá arriba. Cuando diferencié. 70. Ah, sí, gracias. Entonces vamos a colocar esto. ¿Estaba en qué fila? Acá. O sea que aquí serían la 303. Listo. Y entonces ahora sí corramos.
Bueno, y que me entregue aquí de una vez los valores P para ambas pruebas. Aunque ahí están, pero es como para el resumen aquí. Porque él arriba le entrega pues el valor P, el estadístico LM, pero realmente con el valor P en ambos nos da 0.1. Da para ambas pruebas. El p-value para ambas aquí da 0.1 y 0.1. O sea que en ambos es mayor que alfa. Quiere decir que no se rechaza H sub 0. Y obviamente aquí tampoco no se rechaza H sub 0. Porque en los dos nos dio mayor que alfa. Entonces, de acuerdo a eso, devolvámonos acá, ¿cuál sería la conclusión? Cuando en las dos da que no se rechaza la hipótesis nula. Y por aquí veo, si no se rechazan ambas, es porque la variable que usted está analizando es I0. O sea que aquí la variable que estamos analizando es esta, entonces los retornos de Apple son un proceso I0, de donde el logaritmo natural de Apple es un proceso I1. Recuerden que si los retornos son I0, es porque la serie original es un proceso integrado de orden 1. O sea que debo diferenciarlo una vez para obtener un proceso estacionario inverso. Pregunta hasta ahí. Vamos a aplicarlo ahora. Cojamos, hagamos tres ejemplos. Ahora cojamos el logaritmo natural de minus. Vamos a coger esta. De nuevo, miramos qué daría la prueba 1 y la prueba que llamé 2. Anotamos el p-value para cada prueba. El p-value. Entonces miren que es muy fácil ya aplicándolo pues con el código. Bueno, acá como para que quede la conclusión es que logaritmo natural de Apple es un proceso y 1. Logaritmo natural de Apple es un proceso integrado de orden 1, es decir, la primera diferencia es I0. Bueno, ahora trabajemos con logaritmo natural de Minus. Entonces miren que aquí lo tenemos, logaritmo y logaritmo, en nivel y en tendencia. Entonces ya podemos correr todo de la 327 y que me entregue los valores P. Corramos esto. Vamos a correr este acá. Y nos dan los valores P para ambos .01. Punto 01. Ya aquí, punto 01, punto 01 es menor que alfa, es menor que alfa, o sea que se rechaza. Esto es lo más lógico de entrada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando se rechaza, lo que te está diciendo es que el proceso no es estacionario, aunque podría ser estacionario en tendencia, o sea, podría ser PT. Aquí simplemente está diciendo, T, pues el logaritmo natural de Microsoft no es estacionario. Y como en ambas nos dio que se rechaza, ¿qué haríamos? Se debe aplicar de nuevo el test
KPSS a la primera diferencia. A la primera diferencia. Se debe aplicar de nuevo el test KPSS a la primera diferencia. Entonces vamos o sea, a los retornos. Entonces sería aquí la variable a analizar, los retornos de la acción de Mike. Bueno, otra vez. Prueba 1 y prueba 2. Igual. Bueno, entonces está ubicado acá. Y como se debe aplicar el test a la primera diferencia son los retornos. Los retornos de Microsoft no los tenía, bueno, no tenía esa serie. Entonces aquí lo voy a diferenciar. Voy a diferenciar el logaritmo de Microsoft para obtener el vector de retorno. Y vamos a aplicarle el test, obviamente, a ambos. Entonces voy a correr de la 351 hasta donde me entregue los valores P. De la 351 a la 365. Y ahí me da que en ambos el valor P es 0.1. 0.1 en ambos. O sea que aquí me dio 0.1, 0.1 mayor que alfa, mayor que alfa. O sea que aquí en ambas pruebas no se rechaza la hipótesis nula. ¿Y qué pasa si no se rechaza ahí la hipótesis nula? ¿Qué decimos? ¿Cómo son los retornos de Microsoft? Y 0. De donde el logaritmo natural de los precios de esta compañía, de la acción de esta compañía, son I1. Entonces, mire, aquí ya hay una diferencia. Cuando lo hicimos en la clase del martes, con Dickey Fuller nos dio que era PET, si se acuerdan. Y con KPSS, voy a anotar aquí, cuando aplicamos el test de Dickey Fuller, nos dijo que el logaritmo natural de Microsoft es PET. Y con el test KPSS nos dice que el logaritmo natural de Microsoft es I1. Les quiero mostrar que no siempre tiene que dar lo mismo con los diferentes tests. La pregunta es, ¿a cuál le creo? ¿Es más robusto? Es decir, ¿detecta más fácilmente las raíces unitarias el test KPSS que el test de Dickey-Fuller? Repito, el test de Dickey-Fuller es mucho más sensible para detectar la presencia de una raíz unitaria. Hay veces de Dickey-Fuller no detecta esas raíces unitarias. Por eso varias nos dieron por allá PT. Entonces es bueno hacer ambas. Supongamos que hago Dickey-Fuller y me da, no sé, PT. Si esta también da PT, listo, perfecto. Pero entonces aquí nos diríamos porque la serie es I1. Test KPSS detecta más fácilmente o es más sensible a las raíces unitarias.
código está perfecto. No, yo organizado. estaba ¿Necesita qué? no tenía nada. Ah, muy bien. Y vamos a hacer ahora, ahí lo tengo para NVIDIA, para que ustedes ya lo repasen en casa, y lo tengo también para SPY. Quiero ir a este ejercicio, a este último, el que se llama ventas. Nos ubicamos en la línea 513, yo le adicioné aquí al archivo de Excel estas ventas diarias en millones de dólares desde un almacén de cadena. Ahí tenemos 172 registros. Lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Vamos a trabajar ahí. Bueno, entonces la variable a analizar son las ventas diarias en millones de dólares. Lo mismo, mirar si es estacionario y si no, qué tipo de transformación se le hace. Otra vez, prueba 1, prueba 2. Valor P. El valor P. Bueno, entonces vamos a mirar. Primero vamos a traerlo. Entonces corramos estas primeras 3 filas. Voy a graficar a ver pues que esté bien. Ahí está. Pues ahí se ve. No nos puede dar y cero las ventas porque tienen tendencia. Bueno, apliquemos el test KPSS. Entonces de nuevo, o es PT o es I0 o hay que diferenciar. Entonces corramos de la 524 otra vez hasta 538. Valor P en ambas da 0.01. El valor P 0.01, 0.01 se rechaza, ¿cierto? Se rechaza la nula. Se rechaza la nula. Obviamente se debe aplicar el test KPSS a la primera diferencia. A la primera diferencia. Entonces vamos a aplicárselo a la primera diferencia de la variable ventas. Valor P y valor P. Bueno, entonces vamos a aplicar a la primera diferencia. Entonces primero diferenciemos. Lo voy a llamar D-ventas. Entonces voy a diferenciar esta variable. Y ahora sí, apliquemos después de diferenciar. A ver, revisemos acá de ventas y de ventas. En nivel y en tendencia. Entonces corremos de la 549 hasta la 563.
Listo. Entonces aquí nos da, lo traigo porque no nos da como el estándar que veníamos trabajando ahí. En el primero valor P.1, la primera. Para este punto 1 y para este punto 0.1. Punto, o sea que aquí dio en la primera, es mayor que alfa, no se rechaza, ¿cierto? No se rechaza H0. Y en la segunda es menor que alfa, se rechaza H sub 0. Entonces hay que buscar, como empezamos la clase de hoy, qué pasa cuando en la primera no se rechaza y en la segunda se rechaza. Entonces devolvámonos a ver ahí. Entonces, a ver, la primera no se rechaza. Ya está. ¿Qué diríamos ahí? Que la serie que se esté analizando es PT. O sea, que en este caso nos estaría diciendo que la primera diferencia de la variable ventas es un proceso estacionario en tendencia. Es PET. La primera diferencia es ventas. O sea, que se le debe aplicar el filtro de Hodrich a delta de la variable venta, a la primera diferencia. Una cosa, algo que me preguntaron el martes, si la primera diferencia de las ventas es PT, y yo les pregunto, ¿será que las ventas son I1? La serie original. Las ventas I1. Aquí estamos diciendo que la primera diferencia es PT. La pregunta es, ¿será que las ventas siguen un proceso I1? La respuesta es no, ¿cierto? Porque I1, ¿qué significa? I1 significa que la primera diferencia tiene que ser ¿qué? I0. Y aquí veo que la primera diferencia es PT. O sea que esto sería un error decir que es I1. O si alguien dice, entonces, ¿será que las ventas es PT? Tampoco, porque la que es PT es la primera diferencia de la variable B. Entonces, o pues con esto, aquí simplemente, ¿qué es venta? No. ¿Qué es lo que me está diciendo el método? Debo diferenciar esa variable y a la primera diferencia le tengo que restar la tendencia para obtener un proceso I0. Entonces, como les decía al principio de la clase, le adicioné al código que no lo tenía, que me encuentre, porque ¿qué es lo que hace Hodrich? Lo que hace el filtro de Hodrich es que coge la serie, en este caso la primera diferencia de las ventas, y la descompone en una componente tendencia y una componente cíclica. Y esta cíclica es la que uno necesita modelar porque es la que va a ser I0, la componente cíclica. Entonces le adicioné que me separara cuál es la componente tendencia y cuál es la componente cíclica. Venga, miremos entonces acá. Fíjense, entonces vamos a aplicar filtro de Hodrich. Bueno, aunque ahí está, voy a colocar acá a la primera diferencia de ventas. Aplicar filtro de Hodrich a la primera. Entonces le aplicamos el filtro de Hodrich. Sí, ¿saben por qué? Porque este no apenas un ciento, ¿qué dije? 72 datos. El problema es porque el otro en 3 milipunta, entonces la matriz se crece. Entonces corramos este. Listo. Ahí ya corrió. Y acá, esto es lo que les digo.
le adicioné que me entregara la componente tendencia y la componente cíclica. Entonces corremos estas dos. Y ahí están. Obviamente, si yo le doy aquí a la componente cíclica, me va a entregar todos los valores numéricos que yo me puedo llevar a Excel o algo por la que quiero modelar. Realmente la que tendría que modelar es esta componente cíclica. Y ahora aquí le estoy diciendo que me grafique, en este caso, la componente tendencia. Ahí está. La que está con negro es la original y la componente tendencia es la roja. Y aquí aparte le digo que me grafique solamente la componente cíclica. Y miren, esta sería la componente cíclica, la que tendría que modelar más adelante. Obviamente uno puede verificar, deberíamos verificar si esa componente cíclica efectivamente es I0. Esta es la que yo estoy llamando S sub T. Venga, hagamos esa, vamos a adicionarle esto aquí. Coloquemos acá, verifiquemos si la componente, lo que estoy llamando pues ST, es I0. Verifiquemos si este es I0. Entonces, para eso copiemos estas pruebas con tendencia y sin tendencia. Bueno, vamos a copiar esto hasta acá. Repito, estoy copiando las pruebas de hipótesis con tendencia, sin tendencia y que me entregue los valores P. Bueno, ¿a quién se la voy a aplicar? ¿Cómo la llamé? La llamé de esta forma. A la componente sí. Esta es la que debo colocar acá. Vamos a aplicársela a la componente cíclica. Cambiémosle aquí esto. Bueno, este sí es el nombre, pero para que no me quede ahí con esa variable de ventas. Valores P. Y listo. Valor P con tendencia y sin tendencia. No más. Entonces vamos a correr. Verifiquemos. Está bien, listo. Corramos desde acá 587 hasta esta parte. Y en ambos nos da .1. Entonces, a ver acá, la prueba 1, el p-value es 0.1. En la prueba 2, el p-value es 0.1. O sea que en ambas da que no se rechaza la hipótesis nula. Y lean como empezamos la clase, ¿qué pasa cuando en ambos no se rechaza la hipótesis nula? Fíjense ahí, nos dio que en las dos no se rechaza. A ver, vámonos acá. La primera nos dio que en las dos no se rechace, creo que es la última. Si en las pruebas 1 y 2 no se rechaza la nula, la serie que está analizando es I0. O sea que acá nos estaría diciendo que efectivamente la componente cíclica es estacionaria en media. Mire cómo verificamos ahí con el test KPSS que la componente cíclica, que es la que tenemos acá, mire que el test se lo hicimos a la componente cíclica.
es efectivamente I0. Entonces, por eso le adicioné al código que le separara componente tendencia y componente cíclica. Recuerden que esta es la que en las notas de clase estoy llamando S sub T. Bueno, entonces ahí queda el código más organizado, le quité varias cosas, ya es muy fácil uno cambiarle la variable que quiero analizar y correr. Quedó tanto para el test de Dickey Fuller como para el test KPSS. Y como pasó con Microsoft, si con Dickey Fuller me da PT, con KPSS me da que detecta raíz unitaria, pues nos quedamos con la información del test KPSS. Hablo en la práctica. Alguien dirá, ¿yo qué hago si estoy en la práctica en un área cuantitativa? Pues más recomendable el test KPSS, ya que es más sensible para detectar raíces unitarias. Ya aquí en el curso, en la parte de evaluación, pues yo le puedo decir, a esta aplíquele Dickey Fuller o a esta aplíquele test KPSS, simplemente para evaluar ambas metodologías. Bueno, joven, entonces vamos a empezar, ahí ya guardé eso. Vamos a empezar ahora sí el curso. Estamos charlando, mirando simplemente como qué manipulación se le hace a los datos. ¿Para qué? Porque los modelos econométricos por lo general aplican cuando la serie es estacionaria en medio. ¿Por qué? Porque obviamente es mucho más fácil modelar una serie estacionaria en media se mueve alrededor de un eje horizontal. Entonces es muy probable que se siga comportando de esa forma en el futuro. Es mucho más fácil de modelar. Entonces vamos a estudiar lo que se conoce como el modelo ARIMA. Modelo ARIMA. La palabra ARIMA significa proceso integrado autorregresivo y de medias móviles. Proceso integrado autorregresivo y de medias móviles. Entonces acá suponga que el proceso estocástico Y sub t es PED. Ya saben qué es PED, ¿cierto? Recuerden que es PED. PED que significa que al diferenciarse cuántas veces. Y al diferenciarse, que es lo mismo que decíamos acá, y D. O sea, integrado de orden D. Eso lo vimos al principio, creo que en nuestra primera clase. Un proceso es PD cuando por medio de diferenciación se vuelve estacionario en medio, que lo definimos como integrado de orden D. Entonces, suponga que Y sub T, que el proceso estocástico Y sub T es ID. Se dice que Y sub T sigue un modelo ARIMA, sigue un modelo ARIMA de orden, ese tiene tres argumentos, P, D y Q. Entonces se dice que Y sub T sigue un modelo ARIMA P de Q si la décima diferencia de Y sub T, si la décima diferencia de Y sub T sigue un modelo ARMA, un modelo ARMA
P, Q estacionario. Esa es la definición de modelo ARIMA. Un proceso estocástico sigue una ARIMA P de Q si la décima diferencia de ese proceso sigue un arma y no es cualquier arma. El arma que debe seguir debe ser un proceso estacionario. Entonces voy a explicar primero los argumentos y de ahí cómo se escribe este modelo. Estos argumentos P, D y Q. Entonces, cuando uno dice que Y sub T sigue un modelo ARIMA P, D, Q, este primer argumento, el P es el orden de la parte autorregresiva, de la parte, digamos, aérea. Es el orden de la parte aérea y que debe ser estacionario ese modelo aéreo. O debe ser o sea que no es cualquier aéreo, debe ser un aéreo estacionario. Ese es el orden de la parte aérea de un modelo estacionario. Este Q es el orden de la parte correspondiente al modelo MA, o sea, al modelo de medias móviles, el tercer número que te aparezca ahí. Y el número de la mitad, esta D, es el número de veces, que se diferenció Y sub T para obtener un proceso I0. Número de veces que se diferenció Y sub T para obtener un proceso I0. Te repito, el primer número que les aparezca es el orden correspondiente a un modelo autorregresivo. Y ese modelo autorregresivo no es cualquiera, debe ser un modelo autorregresivo que sea estacionario. El tercer número es el orden correspondiente al modelo MA. Y el de la mitad te indica el número de veces que usted diferenció su proceso para obtener un nuevo IC. Bueno, ¿cómo se escribe ese modelo en términos del operador de rezago? El modelo ARIMA PDQ en términos del operador de rezago se escribe de la siguiente forma. Se escribe como el modelo ARIMA PDQ en términos del operador de rezago se escribe como. Entonces va a ser así. 1 menos pi sub 1L menos pi sub P L a la P por 1 menos L elevado a la D por Y sub T igual a teta sub 0 más 1 menos teta 1L
menos teta Q L a la Q por el vector de errores. Esta sería la forma de escribir el modelo ARIMA de orden P de I. Esta, cuando uno tenga un proceso y quiere identificar si es una ARIMA, esta es la forma en que hay que escribirlo para poder saber cuánto vale P, cuánto vale D y cuánto vale Q. Fíjense que acá, esta primera parte que aparece acá, este es una RP estacionaria. ¿Cierto? La primera parte que hay acá. Esto que hay acá es el modelo MA de orden Q. Y el término que está acompañando a Y sub T, o sea, este pedacito, 1 menos L a la D, eso es lo que llamábamos antes la serie diferenciada. O sea, esto es lo que decíamos delta a la D de Y sub T. O sea, el proceso diferenciado de veces. Entonces, con el primero, con el AR se identifica la P, con este D, cuántas veces se diferenció, y aquí en la parte derecha está la parte del MA. Ahí está escrito en términos del operador de rezago. Bueno, varias cositas acá. Aquí hay dos polinomios de rezagos. Hay un polinomio de rezagos phi de L, que es 1 menos pi sub 1L, menos pi sub P, L a la P. Este es el polinomio de rezagos de la parte autorregresiva, de la parte AL. Está el otro polinomio que es teta de L igual a 1 menos teta sub 1L menos teta Q L a la Q. Este sería el polinomio de rezagos de la parte MA. Ahí está el polinomio de rezagos correspondiente a la parte autorregresiva y el polinomio de rezagos correspondiente a la parte MA. Este modelo ARIMA nos va a servir para explicar la media de todos estos procesos, para corregir problemas de autocorrelación en modelos de regresión.
Bueno, voy a seguir hablando sobre las características obviamente, del modelo. Los polinomios phi de L y θ de L no tienen raíces comunes. No tienen raíces comunes. Entonces, o sea, no hay raíces que se repitan en ambos polinomios. El vector de errores que aparece ahí, los errores deben seguir un proceso ruido blanco con media cero y varianza sigma al cuadrado. Lo otro que te dice el modelo ARIMA fíjense en esto. 1 menos serie a la D. Si yo cojo esto y lo igualo a 0, me va a quedar que L es igual a 1. ¿Y cómo era que llamamos cuando L es igual a 1? Una raíz unitaria. O sea que cuando está escrito así, puedo identificar que YT tiene una raíz unitaria que se repite de veces, escrito de esa forma. O sea que acá el proceso Y sub T tiene una raíz unitaria que se repite de veces. Raíz unitaria que se repite de veces. Y ahora miremos esa constante que aparece por allá, tiene una interpretación. Interpretación de la constante θ sub 0. O sea, esta constante que tenemos aquí. Esta constante que hay aquí tiene una interpretación y depende de la interpretación de la D, de las veces que se diferenció el proceso. Entonces, lo siguiente. Si esa D vale 0, si D es igual a 0, la constante θ sub 0 es un valor que se encuentra, en función de la media de un modelo ARMA. Eso cuando la D vale 0. La constante θ sub 0 es un valor que se encuentra en función de la media de un modelo ARMA. Obviamente aquí estamos con un ARMA P, Q estacional. Es decir, este θ sub 0 es igual a la media del modelo ARMA por 1 menos pi sub 1 menos pi sub 2 menos pi sub 3. Esa sería la fórmula para encontrar ese coeficiente θ sub 0. Un valor que está en función de la media de un proceso ARMA. Eso si la D vale 0. Si la D es mayor que 0, si D es mayor que 0, θ sub 0 es el coeficiente
de una tendencia determinística de grado D. Es decir, teta sub 0 es el coeficiente de la variable t elevado a la d. O sea, una tendencia determinística de grado t. Un ejemplo muy sencillo de un modelo ARIMA es la caminata aleatoria. Se puede escribir, fíjense en este ejemplo de cómo escribir un proceso en términos de ARIMA. Recordemos la caminata aleatoria. ¿Cómo es la caminata aleatoria? Lo que nos dice es que P sub t es igual a P sub t menos 1 más el error, ¿cierto? Esto es la caminata aleatoria. El precio en activo es el precio del periodo anterior más algo aleatorio. Bueno, entonces si yo lo quiero escribir como modelo ARIMA, ojo, debo representarlo en términos del operador de rezago. Entonces, este que está P sub t menos 1 lo voy a tirar a la izquierda. Y para entender, y porque les quiero mostrar este teta sub 0, tirémoslo a la izquierda. Al tirar a la izquierda el P sub t menos 1, entonces quedaría P sub t menos P sub t menos 1 igual al error, ¿cierto? Aquí nos quedaría P sub t menos, ¿qué es Pt menos 1? En términos del operador de rezago, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? En términos del operador de rezago. Pt menos 1. ¿Cómo? L por Pt. L por Pt. Igual al error, ¿cierto? Y de acá, sacando Pt, entonces queda 1 menos L por P sub t igual al error. Perfecto. Entonces, por favor, me dicen cómo queda P sub t escrito en notación ARIMA. Dígame cuáles serían los argumentos. Es decir, cuánto vale P, cuánto vale D y cuánto vale Q. Siempre para usted escribirlo en notación ARIMA, no se le olvide, en notación ARIMA es así. Debe saber qué es la parte AR, qué es la parte diferenciada y qué es la parte MA. En este caso, pues no tiene constante el que acabamos de decir ahí. Entonces, díganme ahí qué sería P. No sé, pero ¿cuánto vale P, cuánto vale D y cuánto vale Q? ¿Mm? 1, ¿qué? 1, 1, 0. ¿De dónde sale el primer 1? O sea, es como si hubieras visto una R1. 0, 1, 0. Porque aquí no hay AR, ¿cierto? ¿Esto qué es? Esta es la parte diferenciada. Correcto, AR no hay, es 0. ¿Cuántas veces está diferenciado esto? Una sola vez. Y no hay MA tampoco. Entonces sería 0, 1, 0. Inclusive, ¿cómo se lee esto? Mire cómo se lee. Se dice que empieza con el de la mitad. El de la mitad te dice cuántas veces diferenció este. O sea, lo que estoy diciendo es,
a la primera diferencia, de P sub T se le encontró un modelo. Entonces, ¿qué modelo? Lo que le quedan los extremos. Un modelo ARMA 0, 0. Y alguien que me... Pero ¿quién es el que sigue el modelo ARMA 0, 0? Es la primera diferencia. ¿Y qué es un arma 0, 0? ¿Quién lo recuerda? Un arma 0, 0 es lo mismo que tener un proceso ruido blanco. Cuando yo tengo un proceso arma 0, 0, lo que tengo es un proceso ruido blanco. O sea que estoy diciendo acá, a la primera diferencia de PT se le encontró un proceso ruido blanco. Que eso es lo que pasa en una caminata aleatoria. Si ustedes recuerdan, la primera diferencia de una caminata aleatoria es un proceso ruido blanco. Pero aquí está escrito en notación ARIMA. Ahora quiero recordarles este que también se vio en series, que es la caminata aleatoria con deriva o con drift. ¿Se acuerdan cómo es este? Es PT igual, no sé, llamémoslo a un lambda más PT menos 1 más ET. Alguien que me recuerde qué pasaba cuando la caminata tenía una constante acá. ¿Se acuerdan o no? La deriva, eso es lo mismo que con drift. O sea, a esto es que este es el coeficiente de una tendencia, decíamos por allá, es porque se mueve alrededor de una tendencia a la serie. Y mire que escrito en notación ARIMA, esto queda así, 1 menos L por PT igual a lambda más E sub T. Y lo que acabo de decir ahora, lambda es el coeficiente de T, de T a la 1. ¿Por qué T a la 1? Porque está diferenciado una vez el proceso P sub T. Entonces, por allá en series decíamos que este era, y en más, hicimos la simulación. Es una caminata aleatoria con drift o con drift. Bueno, entonces, si Dios quiere, en la clase del martes voy a traer otros ejemplos de ARIMA. Primero que usted sepa identificar cómo sacar el P, el D y el Q. Y apenas tengamos eso, empezamos a modelar. Ya es, dadas estas bases de datos, cualquiera de estas, cómo encontrar un modelo ARIMA. Para, repito, nos va a servir dos cosas. Corregir problemas de autocorrelación en una serie de tiempo y y estimar la media de un proceso estocástico. Yo voy a ver si este fin de semana ya les subo un taller para que empiecen a preparar la evaluación. La evaluación es de hoy en 15 días ya. Estamos en la semana 3. Está programado por allá para la semana número 5. ¿Y de qué es? Hasta lo que veamos la próxima semana. Entonces yo les subo un taller a la plataforma el fin de semana y lo subo. Jóvenes, que estén muy bien, que descansen.
No. Recuerden cerrar hay veces están dejando como los perfiles abiertos. Chao, que estés bien. Chao. Hasta luego. Sigan llegando temprano los dos. No, pero yo llegué a las 5 minutos y llegas a. Hasta luego, que estén bien.